Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo directo del Economista Camuflado. En este capítulo de Aprendiendo Stata vamos a aprender a utilizar programas, vamos a aprender a escribir nuestros propios programas. ¿Qué son los programas en Stata? Bien, los programas en Stata o escribir programas en Stata consiste en escribir nuestros propios comandos. Como ya sabrás, después de haber estado utilizando Stata un tiempo, Stata funciona a base de comandos y estos comandos ejecutan las rutinas de análisis y trabajo con los datos que nosotros queramos. Por ejemplo, hemos visto que el comando summarize nos permite obtener una serie de medidas de los datos, como pueden ser la media, la desviación típica, mínimos, máximos. Otro comando que hemos estado utilizando mucho es el comando tabulate, que nos permite obtener una tabla de todos los valores que toma una cierta variable en una base de datos. Bien, imaginemos ahora que hay una rutina o una tarea muy específica para la cual no existe ningún comando preprogramado en Stata, es decir, no hay ninguna instrucción que nosotros en principio podamos escribir aquí en la ventana de comandos y que nos permita implementar precisamente esa tarea o esa rutina en la que nosotros estamos interesados. Y esto puede ocurrir muchas veces en nuestro trabajo. Por ejemplo, imaginemos el caso en el que hemos descubierto quizás un método de análisis de datos que a lo mejor es muy novedoso, que digamos que se ha publicado en el último año, y puede ocurrir que no haya un comando preprogramado en Stata que nos permite implementar ese método, precisamente porque es muy nuevo, o a veces ocurre con muchos métodos que quizás no sean tan populares como otros y por eso no hay un comando preprogramado en Stata. Sin embargo, esto no significa que no podamos utilizar esos métodos en Stata. Los podemos utilizar, lo único que vamos a tener que programarlos nosotros mismos. Y esto se puede hacer a través de los programas. Lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla. Como siempre, tengo abierto un do file en la parte de la derecha, donde voy a escribiendo todos mis comandos para implementar todas esas instrucciones que voy a utilizar en esta sesión. Y también, como veis, ya he cargado en la memoria de Stata una base de datos. En concreto, he cargado la base de datos Data Schooling Earnings, que ya utilizamos en el capítulo anterior de la serie y que tenéis a vuestra disposición en el repositorio de GitHub, donde voy subiendo todo el material, tanto las bases de datos como los do files que utilizo en cada uno de estos capítulos de Aprendiendo Stata, para que después vosotros tranquilamente en casa o mientras estáis viendo este capítulo podáis reproducir todas estas instrucciones y podáis seguir aprendiendo. Una vez que ya tengo cargado la base de datos, lo que voy a hacer es escribir mi primer programa. Y para eso lo que voy a hacer es utilizar la palabra program y a continuación voy a escribir un nombre para mi programa, que es el nombre que va a utilizar Stata para reconocer este programa y que luego nosotros vamos a poder usar para llamar a ese programa y ejecutar el comando correspondiente a ese programa. Entonces, voy a llamar a mi programa first p, ¿vale? De first program. Y lo que voy a hacer a continuación para que no se me olvide es escribir la palabra en otra línea. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Escribiendo esta línea, program y el nombre del programa, lo que le estamos diciendo a Stata es que en las líneas que vienen a partir de ahora, debajo de esta primera, vamos a escribir un programa. Y ese programa va a terminar en la última línea antes de la palabra en. En marca donde termina nuestro programa. Entonces, escribir estas dos líneas es lo primero que tenemos que hacer cuando
estemos escribiendo programas en Stata. Y a continuación, entre estas dos líneas, escribiríamos las instrucciones de nuestro programa. Pero antes de eso, me gustaría escribir antes otra cosa, que es program drop first p, y voy a añadir también la palabra capture al principio. ¿Y esto por qué lo estoy haciendo? Esto es muy interesante cuando yo tengo que ejecutar estas líneas de mi do file varias veces. Si yo escribo mi programa y ejecuto las líneas del programa desde aquí, desde el do file, Stata va a cargar el programa en su memoria y entonces yo podré a partir de ahí empezar a utilizar el programa llamándolo desde la ventana de comandos o llamándolo desde otra línea de este do file. Pero imagínate que ahora yo quiero cambiar algo del contenido del programa, lo cual ocurre a menudo. A menudo estamos trabajando no ya solamente en un programa de Stata, sino en general en cualquier do file. Estamos trabajando durante la sesión y nos damos cuenta de que a lo mejor hay algún error o algo que no funciona como nos gustaría, o algo que estamos probando pero que luego más adelante nos gustaría cambiar. Entonces cambiamos el código de nuestro programa. Si después de hacer ese cambio nosotros vamos directamente a llamar al programa, lo que va a ocurrir es que Stata va a ejecutar la versión del programa que tenía cargada en la memoria. No la versión nueva, la modificada, sino la versión anterior, la primera versión que cargó en la memoria cuando ejecutamos por primera vez estas líneas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ejecutar de nuevo esas líneas de la versión modificada del programa. Pero si hacemos eso, Stata nos dirá, ups, ya tengo un programa en la memoria que se llama firstp. No puedo cargarlo otra vez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues decirle antes esto, program drop firstp. Y así lo que hará Stata será tirar de su memoria ese programa que se llama firstp y a continuación podremos cargar uno nuevo. Y así nos evitaremos ese error. Y la palabra capture nos permite precisamente, bueno, quizás este es digamos, un truco un poco más avanzado que quizás, bueno, no quiero perder mucho tiempo explicando exactamente lo que es, podemos hacerlo en otro vídeo, pero básicamente lo que va a hacer es permitirnos seguir toda esta secuencia que acabo de describir de una manera mucho más eficiente sin ver mensajes de error en la ventana de comandos todo el tiempo. Pero un día podemos explicar este truco de capture con más tiempo. Hoy quiero centrarme en lo que es escribir el programa. Bien, ahora lo que voy a hacer es escribir las instrucciones de mi programa. Lo que va a hacer mi programa es mostrar unos argumentos que yo le voy a dar y también va a hacer un tabulate. Va a utilizar el comando tabulate para mostrarme cierta información. En concreto, lo que quiero hacer es que Stata me muestre primero un espacio y a continuación lo que va a hacer es mostrarme un mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje que contenga el primer argumento que yo le dé a mi programa. Los programas en Stata utilizan inputs y nos dan un output. Entonces, esos inputs son argumentos. Y los argumentos en los programas van numerados. Entonces, aquí con el número 1 estoy indicando que este va a ser el primer argumento que yo le dé a mi programa. Entonces, Stata primero me va a mostrar un mensaje que es el mensaje que yo dé a mi programa como primer argumento. Ahora quiero que después de ese mensaje Stata me muestre otro espacio y lo siguiente va a ser ejecutar el comando tabulate. El comando tabulate utilizando
el input número 2 y el input número 3. Y quiero que me haga un tabulate con row call. Estamos añadiendo estas opciones, por ejemplo, y este va a ser mi primer programa. Vale, ya lo tengo escrito. Y ahora lo que voy a hacer es llamar a mi programa para ejecutarlo. Podemos hacerlo incluso más sencillo para este primer ejemplo. Para el primer ejemplo podemos hacerlo incluso más sencillo. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona primero este. Y así lo vamos a tener. Bien, entonces lo primero de todo sería llamar ahora a mi comando. Y ahora vamos a poner el primer argumento, que va a ser This is my first program. Este va a ser el mensaje que Stata nos muestre en esta línea. El segundo argumento va a ser la variable POV78 y el tercer argumento va a ser la variable divorced. Estas dos variables son las que Stata va a utilizar para hacer este tabulate que vemos aquí. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, si yo ejecuto directamente esta línea, entonces lo que vemos es que Stata nos dice que el comando firstp no es reconocido, porque firstp no es un comando preprogramado en Stata. Lo que tengo que hacer es ejecutar primero estas líneas para que Stata cargue en su memoria el programa. Y entonces ya podremos funcionar. Ejecutamos estas líneas. Y ahora podemos ir a estas. ¿Vale? Lo tenemos que hacer todo a la vez. A ver un momento. Que está fallando por aquí. Vale, sí, efectivamente. Esto es lo que está fallando. El nombre del programa. Me faltaba esa P mayúscula y aquí ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Efectivamente, una vez que hemos cargado el programa en la memoria de Stata, ya podemos llamar al comando firstp con los argumentos correspondientes y entonces Stata sigue nuestras instrucciones. Lo primero que nos muestra es este mensaje que le hemos dado como primer argumento, This is my first program, y a continuación hace un tabulate de las dos variables que le hemos dado como segundo y tercer argumento. Entonces, este ejemplo nos permite entender cómo funciona un programa en Stata y también nos permite ver el potencial que tiene esta funcionalidad de Stata. Como he dicho antes, podemos implementar cualquier método, cualquier tarea que nos podamos imaginar utilizando estos programas. Ahora bien, ¿todo programa en Stata necesita argumentos, necesita contar con estos inputs? No, no necesariamente. Nosotros podemos escribir un programa mucho más sencillo, como puede ser el que vamos a ver ahora, en nuestro segundo ejemplo. Entonces vamos a escribir un programa mucho más sencillo, sin argumentos. Escribimos capture program drop secondp, que va a ser el nombre de nuestro segundo programa. Ahora hacemos program secondp. Escribimos la palabra en y ahora dentro vamos a escribir las instrucciones. Queremos mostrar un espacio. A continuación vamos a mostrar un mensaje que vamos a escribir directamente aquí. This is my second program. A continuación ponemos otro espacio y ahora podemos hacer un tabulate de, por ejemplo, las variables white
y female. Este es nuestro segundo programa. Y ahora, después de esto, ya podemos llamar a nuestro programa. Second-p. No necesita ningún argumento, por lo tanto, podemos ejecutarlo y tenemos el output deseado. Por supuesto, esta es una manera mucho más sencilla de escribir un programa como la anterior, pero es mucho menos flexible. Es mucho menos flexible porque no tiene inputs y por lo tanto no podemos modificar el contenido. En el programa anterior sí que podemos. En el programa anterior es un programa mucho más flexible que nos permite escribir el mensaje que queramos, que nos permite mostrar el mensaje que queramos y hacer el tabulate con las dos variables que nosotros queramos. Entonces, por supuesto, siempre es mucho mejor escribir programas que sean flexibles, donde haga falta modificar lo menos posible estas líneas que hay aquí dentro. Y a partir de aquí podemos complicarlo todo lo que queramos. Entonces vamos a ver un tercer ejemplo donde vamos a añadir algo más de complejidad, pero al final, una vez que hemos entendido cómo funcionan básicamente, pues bueno, lo que es la sintaxis básica, lo tenemos. Por supuesto, como siempre, a la hora de escribir programas os dirijo, y a la hora de utilizar cualquier comando, muy recomendable consultar la entrada del manual de Stata correspondiente, porque ahí encontraréis todas las opciones y muchísimos más ejemplos de, bueno, en este caso sobre cómo escribir un programa, y por lo tanto, pues bueno, es muy interesante consultar esas entradas de manual que suelen estar bastante bien escritas y suelen ser bastante ilustrativas. Vamos con este tercer ejemplo. Vamos a escribir un nuevo programa que vamos a llamar power_n. Escribo la palabra n al final. Este va a ser un programa que va a tomar dos inputs, una variable y un número. Y el programa lo que va a hacer es lo siguiente. El programa lo que va a hacer es una instrucción o una tarea distinta dependiendo de cuál sea el valor de ese número que vamos a darle al programa como segundo argumento. Entonces, si el número que le damos al programa como segundo argumento es un número mayor que 0, lo que va a hacer el programa es elevar el valor de la variable que utilizamos como primer argumento a la potencia marcada por ese número. Por ejemplo, si nosotros le damos al programa la variable age como primer argumento y el número 2, lo que va a hacer el programa es básicamente generar una nueva variable que va a ser age al cuadrado, age elevado a 2. Si le damos como input, como segundo argumento, el número 3, entonces nos va a dar age elevado a 3. Y así. Si le damos como segundo input el número 0, entonces lo que va a hacer el programa es tomar el logaritmo de la variable que le demos como primer argumento, y si le damos un número negativo al programa, entonces lo que va a hacer es escribir una etiqueta en la variable. Ahora vamos a verlo poco a poco, vamos a ir escribiendo estas instrucciones. O sea, al final este es un programa con el que queremos crear una nueva variable que nosotros vamos a llamar z. Entonces, la primera línea que estoy escribiendo aquí, lo escribo, bueno, para evitarme mensajes de error de una vez que hayamos creado la variable z. Si ejecutamos repetidas veces este programa, pues encontrarnos con el problema de que la variable ya existe y entonces Stata no ejecuta bien el programa, pues escribimos esta línea, donde le estamos diciendo a Stata que
Si ya existe la variable z, la tire. Si la variable z no existe, entonces drop z nos daría un mensaje de error, pero con capture nos evitamos ese mensaje de error y Stata sigue trabajando. Esto es lo que está haciendo capture. Evitar ese mensaje de error. Bien, después de esto, vamos a escribir la condición, que es la siguiente. Si el argumento número 2, que va a ser el número que le demos a nuestro programa, es mayor que 0, si el segundo argumento del programa es mayor que 0, entonces quiero que generes una variable que se llama z y que es igual al primer argumento del programa elevado al segundo argumento del programa. Y quiero que prepares una descripción para esa variable z que sea simplemente primer argumento, el nombre de la variable que es el primer argumento, elevado a segundo argumento. Añado otra condición que es, y si el segundo argumento es igual a 0, quiero que generes la variable z, pero la variable z ahora va a ser igual al logaritmo del primer argumento. Y después quiero que prepares una descripción para mi variable que sea logaritmo del primer argumento. Y si, esto ya es para cualquier otro caso, en cualquier otro caso, es decir, si el segundo argumento es un número negativo, no es positivo, no es igual a 0, sino que es negativo, entonces z va a ser igual a menos el primer argumento y después quiero que escribas esa breve descripción que va a ser menos el primer argumento del programa. Bien, ya he definido mi programa y ahora puedo ejecutarlo con su nombre. Se llama power _n. El primer argumento que le voy a dar va a ser la variable age. El segundo argumento va a ser el número 2. Ejecuto todas estas líneas. Y si ahora miro en el editor de datos, esto es lo que nos encontramos. Esto es lo que nos encontramos. Me voy a desplazar un poquito por aquí y lo veis. Bien. Entonces veis que aquí tenemos la variable age y aquí tenemos la variable z. Como le hemos dado al programa como segundo argumento el número 2, lo que ha hecho Stata es producir una variable z que es el cuadrado de la variable age. Vamos a ver otro ejemplo con otro valor para el segundo argumento. Si llamamos ahora al programa y le damos la variable earnings y como segundo argumento el número 0, vamos a escribir también aquí el comando browse para ver el resultado después. Ejecutamos todo esto y aquí vemos ahora que tenemos la variable earnings y a la derecha la variable z. Como el segundo argumento en este caso es igual a 0, entonces Stata ha ejecutado
estas dos líneas de aquí y ha tomado el logaritmo de la variable earnings, que es la variable z. Y finalmente vamos a llamar de nuevo al programa con la variable hours, por ejemplo, y ahora con un número negativo, con -5. Hacemos browse hours z. Y si ahora ejecutamos estas instrucciones, vemos que tenemos nuestra variable hours que teníamos en la base de datos y a la derecha la variable z, que es simplemente, como hemos indicado aquí en este tercer bloque, menos el valor de la variable hours. Entonces vemos cómo con un programa tan sencillo como este podemos implementar esta tarea que puede ser útil a la hora de limpiar nuestros datos, crear nuevas variables, etc. Por lo tanto, las posibilidades que nos ofrecen los programas son prácticamente infinitas. Bien, vamos a terminar este tutorial aquí. Muchas gracias por haberme acompañado y como siempre, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis compartir conmigo y os pueda echar una mano, dejadla por favor en el bloque de comentarios y estaré encantado de ayudaros. Y bueno, lo dicho, muchas gracias por pasaros por aquí y espero veros muy pronto en el próximo vídeo. ¡Saludos!